gusto es estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra. Estamos aprendiendo mucho juntos y bueno, comenzamos con este tema, el cual hemos titulado El papel de la redención en la alabanza. ¿Sí? Bueno, pero vamos un poquito atrás en la historia. 1945, la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Auschwitz, uno de los campos de concentración más crueles conocidos del régimen nazi. Y bueno, el aire frío como un cuchillo que cortaba hasta los huesos, el hambre, la enfermedad, la humillación, obviamente pues insoportable para pueblo judío. Y bueno, cuando los soldados soviéticos llegan a ese campo, los prisioneros no sabían pues si por la diferencia de ese uniforme, pues que era realmente llegaba mucha gente diferente y normalmente no eran buenas noticias, ¿verdad? Entonces, unos corrieron, se escondieron, otros simplemente estaban en shock allí, no tenían ni siquiera la capacidad de reaccionar ni de moverse, tan enfermos estaban que también habían pasado tanto tiempo allí que no tenían una esperanza de que alguna vez fueran a salir. Y bueno, otros que intuyeron bien los uniformes rojos, ¿verdad? Vieron a estos soldados y se derrumbaron en llanto sabiendo que ya los venían a rescatar. Pero la mayoría no tenía fuerzas para reaccionar, ni siquiera tenían lágrimas para llorar, pero con el paso de las horas, unos empezaron a abrazar, empezaron a romper en llanto e incluso a cantar salmos. No porque algo de la vida les haya dado un golpe de suerte o que hayan recibido un auto último modelo, sino porque lo que más pesaba sobre ellos se estaba desmoronando en ese mismo instante. La opresión, el terror, la incertidumbre de si vivirían un día más. Y bueno, es muy difícil tratar de entender qué es lo que ellos estaban viviendo en ese encierro, ¿no? Cada uno de esos días era una expectativa de si iba a ser el último día. La muerte era una constante incógnita, pero bueno, paradójicamente también, ¿cómo tendrían ganas de vivir si se vivían esas condiciones de humillación, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que la opresión desaparece, pues no todos reaccionaron, como ya nos dimos cuenta, de la misma manera. Algunos se sentían atados al miedo sin poder creer siquiera en que ya eran libres. Mientras aunque otros, aunque estaban muy débiles, comenzaron a levantarse y a moverse con un impulso impresionante, con las poquitas fuerzas que tenían inexplicablemente. Bueno, habían sido liberados, pero tenían que aprender a vivir otra vez. Con esto en mente, hermanos, de alguna manera así es la alabanza, es una respuesta similar, ¿verdad? No es un momento, una rutina vacía o mecánica, sino que es la reacción natural de alguien que ha sido rescatado de la esclavitud. Después de que los israelitas cruzaran el mar Rojo y vieran a sus enemigos destruidos, no hubo una gran conferencia repleta de teología o de explicaciones rimbombantes, sino que cantaron. Fueron libres y al otro lado cantaron. ¿Por qué? Porque cuando alguien experimenta una liberación real, simplemente lo expresa con una gratitud y con una felicidad, y muchas veces por medio del canto. Y ahí nadie ensayó nada, no se programó, no era algo, una parte de una rutina, sino que fue una respuesta espontánea de una liberación. Pero bueno, ¿qué pasa cuando alguien que ha estado cautivo por tanto tiempo que la libertad le parece un concepto ajeno, ¿no? Como estos que estoy tan acostumbrado a la esclavitud que no sé qué hacer, no sé qué decir. Algunos habían sido liberados y algunos de los que estamos aquí somos liberados, pero vivimos como si estuviéramos atados todavía. Hay quienes ya salvos simplemente no aprendan a alabar.
No porque no quieran, sino porque no han entendido que la alabanza no es una simple reacción emocional, sino un acto de reconocimiento de lo que Dios hizo ya, de lo que Dios ha ganado para nosotros. Y hermano, la alabanza, repito, no se trata de cumplir un segmento en el servicio o una liturgia, sino que es la reacción genuina de alguien que reconoce que ha sido rescatado de la muerte. Es la afirmación, hermano, de una realidad nueva y trascendente a esta realidad que nosotros vivimos en nuestra vida todos los días. Y a lo largo de la historia, hermano, la alabanza ha acompañado a grandes hombres del Señor en los momentos más decisivos. En Israel, Pablo y Silas salieron cantando de la prisión, no porque fueran optimistas, sino porque sabían que esa condición de cautivos no cambiaba la realidad de lo que Dios había hecho en sus vidas. La iglesia, hermano, se reunía para alabar al Señor, no porque las circunstancias estuvieran viento en popa o fueran favorables para ellos, sino porque entendieron que la alabanza no depende de las circunstancias, sino de una afirmación, repito, de lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Y si nosotros queremos entender, hermano, la redención en la alabanza, necesitamos dejar de verla como una actividad simple dentro de un culto y reconocer que es la reacción de un espíritu que ha sido liberado. La alabanza es la marca de alguien que ha decidido vivir como una persona libre, no como un esclavo que sigue encadenado en una jaula que ya hace mucho se abrió. ¿Verdad? Entonces, abramos nuestra boca, hermano. Expresa el júbilo y la gratitud, porque tú eres salvo. Y bueno, no se queda allí solamente en el acto de la liberación. No solamente se queda en el sentimiento de la gratitud. Cuando alguien es liberado de la prisión, bueno, su vida no se congela ahí en ese momento de alivio o de ese peso, esa roca que trae uno cargando, sino que comienza una nueva realidad, hermano. La alabanza sigue el mismo principio, que no solamente es la expresión de una vida liberada, sino que es también la manifestación de una relación restaurada con Dios. La redención, hermano, o el rescate no se estanca en ese preciso momento en donde solamente somos libres, sino que avanza a ese restablecimiento de nuestra relación con Él. La alabanza es una realidad en medio de una comunión viva con Dios. Su presencia deja de estar lejana, ya no es una idea distante y se convierte en una realidad que experimentamos cada vez que nosotros deseamos, hermano. Para entender esto es necesario mirar más allá del canto como una manifestación de gozo solamente o de la gratitud de esa liberación, sino que la alabanza no se ejerce desde una distancia hacia Dios, sino que Él está en medio de nosotros. Una canto redimido es la evidencia de que hemos sido reconciliados con Él, de que ahora caminamos con Él en su luz, no como extraños, sino como hijos adoptados por Él. Hijos que hemos vuelto a la casa. Entonces esto nos lleva a buscar en el principio, hermano, ahí en el Génesis, la relación de Adán y Eva con Dios. ¿Ustedes creen que la relación de Dios con Eva y Adán era una opción? ¿O era una actividad ahí que el hombre que tuviera que agregar a su lista de actividades, no? ¿O era, bueno, ahora voy a dedicar este momento para buscar a Dios? No, hermano, la comunión con Dios era la mismísima base de su existencia. Ellos estaban allí. Adán y Eva no oraban para encontrarse con Dios. Dios estaba allí. No había barreras, no había distancia, no había rituales, no había liturgias o sacrificios para acceder a su presencia. No necesitaban buscar un momento específico para alabar. ¿Por qué? Porque su existencia misma era la adoración hacia Dios. Vivir con armonía era
su realidad. Una armonía con Dios era su estado natural. Pero bueno, ustedes ya conocen la historia, el pecado entra en la escena, trae consigo una fractura que cambia absolutamente todas las cosas, la percepción de todas las cosas, la relación con Dios, la relación entre los seres humanos, la relación con la misma creación. Y bueno, esa relación rota con Dios destierra a Adán y a Eva del huerto. El Edén dejó de ser el hogar de Adán y de Eva, y lo que fue antes, una comunión sin ningún tipo de barrera, se convirtió en esa nostalgia que todo el mundo vive el día de hoy. El diablo, ya saben, ¿verdad? Siempre me pasan esas cosas a mí, ¿verdad? Se va el volumen, se apaga el micrófono, se caen las cosas y todo. Bueno, no es cierto, el Señor está aquí, hermanos. ¿Ah? Bueno, la alabanza, hermano, que antes fluía como algo natural, pues se vuelve un intento fallido, ¿no?, de recuperar lo que se pierde. Entonces la humanidad intenta encontrar maneras de volver a Dios, religiones, rituales, esfuerzos humanos. Ninguno de esos ha rescatado nuestra relación con Dios. Se sacrificaban animales, se sacrificaban seres humanos, se construían templos, altares, se hizo todo tipo de cosas para llegar a Dios, incluso hasta el uso de las drogas, ¿verdad? Por otro lado, hermano, malinterpretaron las reglas, leyes. El mismo ser humano hizo sus propias leyes, pero el acceso real a Dios seguía cerrado para el ser humano, y el velo en el templo de Jerusalén allí representaba claramente: no puedes entrar. Allí donde Dios estaba, en el lugar santísimo, símbolo del Edén, lugar santísimo, que estaba custodiado simbólicamente por esos serafines que estaban en la entrada. Cuando Adán y Eva salen del huerto, quedaron dos ángeles ahí y unas espadas volando para decir: no puedes entrar. Pero el Señor lo cambia todo, y cuando el velo del templo se rasga en dos, no se queda solamente en esa representación física del templo de Jerusalén. Se rasgó el velo, y ahí ¿qué? Bueno, ahí fue el anuncio de que esa separación entre el hombre y Dios se terminó. La redención, hermano, no solamente una liberación del castigo, del pecado. No se trata solamente de decir: ahora soy salvo y ya está. No es un beneficio individualista donde lo importante es que yo ya no me voy a ir al infierno. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora tengo un destino seguro, y yo recibo y yo recibo. No, la redención, hermano, no es una salvación para el egoísmo, sino que es un acto de Dios para restaurarnos en su propósito original. Él redimió nuestra comunión con Él. Él nos devolvió su presencia. No fuimos solamente salvados de algo, sino que fuimos salvados para algo, para nuestra comunión con Dios. La obra del Señor Jesucristo en la cruz fue el rescate, hermano, de nuestra comunión con Él, como al principio. Ahora en Cristo, hermano, no solamente somos siervos redimidos, sino que somos hijos también con acceso a nuestro Padre. Y dice la palabra en Efesios 2:18, porque por Él los unos y los otros, es decir, todos los pueblos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces la redención, hermano, nos devuelve nuestro propósito original: vivir en comunión con Dios, así como en el Edén, no como extraños, sino como amigos. Y hermano, aquí es en donde entra la alabanza. La alabanza no es parte, repito, y lo voy a seguir repitiendo, del programa del servicio de la iglesia. No es solamente reacciones emocionales de nuestra parte. La alabanza, hermano, es la manifestación de esa comunión restaurada con Él. Es el resultado de estar nuevamente en la presencia de Dios,
ya no exiliados, ya no presos, sino como aquellos que han sido regresados otra vez a ese cachito de cielo que tuvieron Adán y Eva, hermano. No alabamos para que Dios nos acepte, alabamos al Señor porque Él ya nos ha aceptado. Entonces, hermano, cuando los prisioneros de Auschwitz fueron liberados, muchos no reaccionaron de inmediato. El trauma, el miedo, la incertidumbre les robaron la capacidad de responder con gozo. Algunos se quedaron en silencio sin saber que realmente podrían confiar que verdaderamente eran libres. Pero cuando comprendieron, hermano, que la opresión se fue, su reacción fue inevitable. Lágrimas, abrazos, expresiones de alivio, salmos, cantos espontáneos de gratitud. No porque nadie les dijo, ahora tienes que cantar. Digo, los directores tenemos que hacer eso, tenemos que dirigir, tenemos que llevar a los hermanos a esas expresiones de gratitud, pero no fuera necesario tampoco, hermanos, si nosotros entendiéramos que somos libres para hacerlo. La liberación produce, hermano, una respuesta natural. La redención no se recibe en silencio, se expresa. Por eso cuando alabamos no estamos cumpliendo, repito, nuestros ensayos solamente el día del servicio. Estamos ejerciendo el derecho que Cristo nos dio con su sacrificio, ¿verdad? Poder estar con el Señor, delante del Señor y expresar nuestra gratitud. Ya no somos forasteros ni huérfanos, somos parte de su casa. Y bueno, cuando hablamos de la alabanza, hermano, debemos entender que no solamente es una actividad de nuestra esfera que se hace con nuestra voz, con nuestras manos, sino que expresamos una realidad eterna en este lugar. Estamos participando de lo que sucede en el cielo. Hebreos 10, 19 al 22 nos recuerda que nosotros tenemos libertad para entrar en su lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo. No es un evento simbólico, no es virtual, no es fantasía, es una realidad espiritual. El velo se rasgó, el acceso ha sido restaurado y ahora podemos estar en el cielo mismo ante Dios. Así que la alabanza, hermanos, es el lenguaje de los rescatados, de los redimidos. Cuando la iglesia canta, no está tratando de solamente fabricar una atmósfera espiritual, aunque a veces parece que sí, ¿verdad? O sea, sí es impresionante ver cómo en algunos lugares, hermano, la alabanza es más un espectáculo para que todos reaccionen, ¿no? Entonces, en el canto de adoración estamos así y de repente el director le hace así, cállense, súbele a los pads, ¿no? Entonces ya cuando ponen el pad así espacial con campanitas de la estratosfera, bueno, más allá, más allá de eso, entonces empieza así, vamos, este es el momento, ¿no? Entonces, así como un doblaje de película chafa ahí, ¿no? Y luego el pianista empieza así con el piano, así de bajito, ahora sí siento la presencia. Así, ¿por qué? Porque necesitan cosas para que se comience a sentir el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ya entran todos acá en Mystic Mode y ya cuando el director de la alabanza dice, desciende, ahora sí el Espíritu Santo, ahora sí, ahí voy, hijo. O sea, como si él estuviera esperando que nosotros le digamos cuándo venir, ¿verdad? Bueno, y es común ver ese tipo de estrategias para provocar un atmosphere, ¿no? En la adoración, a lo mejor repeticiones excesivas allí, casi entra uno en trance, ¿no? Modulaciones dramáticas, como si la alabanza depende de un truco emocional. Obviamente esto no quiero decir con esto que el director de alabanza debe quedarse inmóvil como una paleta de limón amarga de muchos días, se calentó y se enfría otra vez, guácala, ¿no? No, ¿verdad? El director está allí para dirigir, claro que sí, sobre todo él tiene que expresar su gozo, ¿verdad?
ante la congregación, y parte de su función bíblicamente es guiar a la congregación. Ahí vemos en la Biblia hombres de Dios expresando esa alegría. Ustedes han visto a David llamando al pueblo a alabar, usando instrumentos, gestos corporales para exaltar al Señor. No es incorrecto que el director invite a levantar las manos o a declarar la verdad de Dios en voz alta, ¿verdad? Él tiene la autoridad en ese momento, ustedes tienen la autoridad para hacerlo. La diferencia está en que no estamos tratando de manipular las emociones para llegar a un éxtasis, ¿no? Las emociones allí están. Sería antinatural que no expresáramos las emociones, pero debemos dirigir el enfoque de la congregación hacia una realidad espiritual que estamos viviendo en la alabanza. La verdadera adoración para nada necesita manipulación, no la necesita. No es una cuestión de luces, de velas que te dan un ambiente, no es el humo, no es absolutamente nada, o que le pongan más reverb a la voz del director, no hay shimmer, ¿no? Entonces ahí a los del audio les ponemos los profetas de la presencia porque le mueven acá y no. Digo, los del audio también son ministros, ¿sí sabías eso? Dios bendiga a los ingenieros de audio. A los que están aquí también, ¿eh? Bueno, hermano, la alabanza auténtica no se fabrica, no depende de fórmulas, definitivamente no necesita 5 minutos de la repetición de una parte o 10 minutos para hacer descender algo que ya tenemos acceso. El Señor ya lo hizo, ya el velo ya se rasgó. No tienes que colgarte del velo ahí abrirlo, no. Pero hermano, una respuesta genuina a la presencia de Dios responde a la conciencia de la obra consumada de Cristo. Responde al entendimiento, hermano, de que nuestra libertad ya está ganada para entrar en su lugar santo, santísimo. En el cielo, hermano, todos los seres celestiales no alaban porque tengan un programa, ¿verdad? ¿O sí? No le suben a los pads, no. Lo hacen porque ven a Dios tal como es Él. Y la única respuesta posible para ellos es inevitablemente adorar. No, imposible no adorar. De la misma manera, hermano, la alabanza aquí en la tierra es el reflejo de esa realidad. No es un acto mecánico, es la reacción de un pueblo que ha sido traído de vuelta a la presencia misma de Dios. Tozer decía que la adoración no es un espectáculo ni una emoción pasajera, sino un encuentro real con Dios. Hermanos, si la alabanza no nos lleva a una mayor conciencia de su presencia, sino despierta en nosotros un deseo de conocerle aún más, entonces no estamos entendiendo qué es lo que significa la adoración. La alabanza o la adoración no es el fin en sí mismo, hermano, es el camino que nos lleva a entender lo eterno. Es el lenguaje, hermano, de todos nosotros que hemos sido restaurados a nuestra posición original al estar delante de Dios. Estamos ejerciendo un derecho ganado por Cristo. Así que, hermano, la comunión con Dios no es simplemente un estado espiritual, que más que otra cosa es más emocional, sino que es una realidad activa en la que el creyente realmente se encuentra con Dios. Dice el Salmo 22:3, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza es en el lugar en donde Dios se manifiesta. Juan 4:23 y 24, que todos debemos conocer, refuerza esta verdad a mostrar que Dios busca adoradores como en espíritu y en verdad. No en el desborde de emociones como en el monte de los samaritanos, no en la frialdad del templo del conocimiento de Jerusalén, no es por los ambientes, no es por los lugares, no es un acto externo, es una comunión real y viva. Hebreos 13:15 nos recuerda que la alabanza, hermano, es una ofrenda continua, sacrificio en nuestra comunión con Dios. Esta comunión se vuelve más evidente cuando nosotros miramos la visión de Isaías.
Todos los de la alabanza debemos conocer ese pasaje en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías vio al Señor, ¿cuál fue su reacción también? Hay muchas reacciones que pueden suceder, pero Isaías reaccionó. Yo creo que se tiró al piso. Digo, ay de mí porque soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo creo que él se sentía que estaba muriendo allí. Y por todas las manifestaciones de la grandeza de Dios en ese momento. Pero bueno, no solamente es por el asombro de la grandeza de Dios, sino de la confrontación con su propia realidad, hermano. En la alabanza, nosotros somos confrontados con nuestra propia condición, porque ahí está el Señor. Entonces, estar en la presencia de Dios revela la verdad, su santidad y nuestra necesidad de ser purificados. Pero lo que realmente, hermano, impresiona y deja sin palabras a cualquiera aquí en esta escena es que los seres celestiales, lo que estaban haciendo allí, no estaban en silencio, no estaban contemplando pasivamente la hermosura del Señor. Ahí en Apocalipsis, o sea que son los mismos seres de Isaías, de estos mismos seres dice que no cesaban de decir santo, 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 hermanos. Sus bocas no podían permanecer cerradas. No estamos viendo allí en esa escena un canto tipo mantra en donde está repitiendo monótonamente o cantando así bien quedito. No era una repetición sin sentido, hermano. Era el asombro absoluto de estar delante de una gloria tan inmensa que cada vez que lo declaraban, hermanos, sus ojos, como si sus ojos espirituales contemplaran una nueva dimensión de su propio ser. Decían santo, como volverlo a ver y ver cosas tan admirables y tan grandiosas de Dios que no podían decir otra palabra más que santo. Veían su amor y decían santo, su misericordia, santo. Su grandeza, no podían parar de hablar, hermano. Lo estaban viendo en ese mismo instante. Y los ángeles no necesitan repetirlo para convencerse a sí mismos de que Dios es santo, ¿verdad? Así como nosotros no deberíamos repetir las cosas para convencernos o para de repente como que nos saquen de nuestra distracción. Imagínate, hermano, tú estás tocando tu guitarra, tu bajo y estás más acá en los acordes. ¿Y el Señor dónde está? No, es que necesito aquí tener mi partitura para que no me equivoque. O sea, apréndetela, hermano. Santo. Pues, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Por qué no deberías ya haberlo ensayado, aunque sea, para que tenga la libertad de cantar al Señor como estos ángeles que estaban viendo al Señor, ¿no? Entonces esa expresión que vio Isaías y la que vio también Juan también la vio en el Apocalipsis, no fue un evento en el pasado, en la palabra, en la Biblia, hermano. Mientras tú estás viendo moscas allí, estos seres siguen diciendo santo, santo, hermano. Si pudiéramos en este momento escuchar a esos seres atrapados en la belleza de Dios diciendo en este mismo instante santo, 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 hermano. En este mismo instante, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden decir otra cosa. Eso es la alabanza. Y la redención ganó eso para nosotros. Y cada vez que la iglesia se reúne para cantar, ¿crees entonces que necesitas de todas esas ondas sensoriales? El simple hecho de estar delante de su presencia nos emociona,
No tenemos que provocar nada. Cuando realmente estamos en comunión con Dios, no podemos evitar responder al Señor. Por eso nuestros cantos, cuando los hermanos dicen, hermano, levanta tu voz en un canto espontáneo. ¿No? O a los del coro, ¿no? Que así sea por eso, hermanos, que canten, que levanten su voz, coro. ¿Ah? Y uno viéndose al otro, a ver, ¿y el Señor dónde está? Imagínate cuando lleguemos al cielo, ahí en el juicio del Señor Jesucristo, ¿no? Esos seres celestiales van a estar así. ¿Ya? O sea, ¿cómo no le viste un significado a lo que estabas haciendo? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? Cuando Isaías fue testigo de eso, entendió que no podía estar ahí en su estado natural, pero algo más ocurrió allí. Fue purificado. Su disposición, hermano, cambió completamente. Antes de esa experiencia, Isaías no estaba clamando por una misión, no estaba pidiendo por ser enviado. Sin embargo, después de haber estado en la presencia de Dios, digo, Señor, heme aquí. Y yo creo que a nosotros a veces necesitamos realmente la presencia de Dios para que hagamos lo que tenemos que hacer en la alabanza. Y este es un detalle crucial, hermano, para los que ministran en la alabanza y en el ámbito profético. Nadie puede hablar en nombre de Dios ni guiar a otros a su presencia si primero no ha estado jamás en su presencia. ¿A qué guiamos? La autoridad en la alabanza no tiene su origen en el carisma o en el que toco bien padre, no, sino en el encuentro real con Dios. Y Isaías no ofreció su servicio antes de ser transformado, solamente cuando experimenta la santidad de Dios y cuando este ángel toma un carbón encendido y lo pone en sus labios, es entonces que él está preparado. Dios no expulsó a Isaías, ¿verdad? Que él mismo dijo, yo soy un pecador, pero sí lo purificó. Entonces nos demuestra, hermanos, que la verdadera comunión con Dios en la adoración no solamente es un privilegio, sino que también requiere de nuestra propia transformación. La alabanza genuina no solamente es para expresar lo que nosotros sentimos en su presencia, sino que también es un encuentro con Dios que nos cambia. Si nuestra alabanza no nos lleva a ser transformados, hermano, de verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos presentando ante su presencia cada vez que tocamos nuestros instrumentos? ¿O qué farsa estamos viviendo en cada servicio? Por eso la alabanza, hermano, no es un accesorio de la fe, no es algo, no es parte del cristianismo como un tiempo a llenar, lo vuelvo a repetir, es la manifestación de nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros vemos su grandeza, cuando entendemos su santidad, la única respuesta posible es adorar. Imagínate todavía que, ya es bien temprano, tengo que levantar a las 5 para ir al servicio. Yo como que voy a renunciar porque es muy cansado. Bueno, si la alabanza es la manifestación de la comunión con Dios, entonces cualquier cosa que interrumpa esa comunión afecta la autenticidad de nuestra adoración, ¿verdad? Pastor Julio dijo la hipocresía, uno de los mayores obstáculos. Cantar palabras hermosas mientras el corazón está lejos de Dios solamente es un teatro religioso. Jesús fue claro al advertir sobre aquellos que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No es el sonido de nuestra voz o de nuestro instrumento lo que Dios está esperando, sino la verdad en mi espíritu. Otro enemigo de la alabanza, la apatía, la costumbre. La alabanza sin conciencia, repetir cantos sin pensar lo que significa, no entenderlos, no llevarlos a una realidad de mi corazón, ahí se convierte en una cosa de fantasía. Cuando la alabanza deja de ser una respuesta consciente y se vuelve una rutina, entonces ahí perdemos todo el poder. No es que Dios necesita nuestro entusiasmo, ¿verdad? Pero sí nos ha llamado a buscarle verdaderamente de corazón.
El pecado también, hermano. El pecado no confesado también corta la comunión y por lo tanto afecta la alabanza. No creas que no. Dios no está ciego. Eso también significa que no solamente los perfectos pueden alabar, imagínate. Pero sí significa que un corazón que se aferra deliberadamente a lo que desagrada a Dios difícilmente podrá alabar con libertad. Isaías nos muestra esto en esa parte. Él no pudo simplemente alabar o proclamar la gloria de Dios sin antes ser confrontado con su propia realidad. Ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Su reacción no fue mística, no fue exagerada, fue literal, fue el resultado de estar realmente allí, en la presencia de Dios. Entonces el serafín toma carbón, labios. Antes de eso no hubo predicación, antes de eso no hubo una misión, antes de eso no hubo una profecía. Es clave, hermano, para entender la alabanza. No se trata de crear momentos especiales, repito, de tener experiencias sensoriales intensas. La comunión con Dios no es un estado místico ni un refugio espiritual en donde uno se esconde de la realidad por un momento y luego ya nos vamos y ya vuelve la vida otra vez normal. Normal, mal, ¿verdad? No normal, bien, ¿verdad? Es vivir en su voluntad, es someterse a su palabra, reflejar su carácter. Hermanos, Amós 3:3 dice, andarán dos juntos. Si no estuviesen de acuerdo, eso es comunión. Cuando tú estás de acuerdo con la otra persona, eso se llama comunión. La verdadera comunión no es repetir muchas oraciones, no es encerrarse en un cuarto con música ambiental tratando de sentir algo, no es aislarse del mundo como si el retiro prolongado nos hiciera más santos, así tipo monje. ¿Cómo puede decir alguien que tiene comunión con Dios si vive en desobediencia? ¿Cómo puede alguien cantar, yo te entrego, Señor, todo a ti, mientras sigue aferrado a su propia voluntad? Dios no camina con los que le llevan la contraria, ¿verdad? Por eso no se trata de un momento el domingo. Tampoco se trata de que no sintamos nada, ¿verdad? O de que no tengamos experiencias con el Señor. Al contrario, esa experiencia tiene que ser orgánica, no provocada por cosas que no. Acuérdense, Moisés habló con el Señor en una zarza ardiendo. Juan fue arrebatado en una visión al cielo. Pablo fue arrebatado también. Él dice que no sabe si en cuerpo o en espíritu, pero él estuvo en el tercer cielo. El problema es cuando se busca la experiencia sin la entrega. Cuando se anhela sentir a Dios sin desear caminar con Él. Como en esos casos de que sales del servicio del domingo, después de haber estado en la presencia de Dios, vamos a ponerle entre comillas, porque quién sabe, ¿no? Y 5 minutos después de que saliste ahí en el carro discutiendo porque ya les dije que nos teníamos que ir temprano, ¿no? Y luego ya van llegando a la casa y la esposa dice, las tortillas se me olvidaron. Y el director de la alabanza, ¿cómo se te fueron a olvidar las tortillas, no? Y todavía llegan a la casa y abre el paquete así del pollo frito y dice, yo quería crujipollo, no quería... No la receta secreta. No. ¿Y en la presencia de Dios? ¿Hubo transformación o fue un momento de emoción allí nada más? Por eso muchos quedan atrapados ahí en esa sensación de un buen momento de alabanza. Ay, qué bonito estuvo el servicio, pero la vida sigue exactamente igual. La comunión con Dios no es un momento especial, hermano. De la reunión en el domingo es un caminar diario con Él, y cuando esa comunión es real, las experiencias que vivimos de verdad son profundas y tienen una huella en toda nuestra vida. Suceden de manera natural sin necesidad de fabricarlas o forzarlas.
No es un respiro momentáneo, un desahogo de, ay, esta vida es horrenda. Y el domingo, ay, me vengo a sentir bien y ya, ay, vámonos otra vez a nuestra realidad. No, hermano, si alguien está alabando mientras sigue aferrado a su propio camino sin rendir su vida al Señor, realmente tuvo una comunión con Dios en la hora de la alabanza. La alabanza sin transformación es solamente una repetición sin sentido, una rutina. Al igual que Isaías, hermano, todos tenemos que pasar por ese momento de ser confrontados, purificados, renovado nuestra relación con Dios antes de poder levantar una alabanza que realmente tenga sentido. Dios no busca solamente adoradores que ejecuten cantos, sino los que estén de acuerdo con Él. Porque esa es la comunión auténtica con Dios, que produce una alabanza verdaderamente genuina y que verdaderamente transforma. Bueno, hermanos, desde los tiempos antiguos, Dios utiliza la alabanza como un medio de comunicación profética. ¿Sí sabías eso? Primera de Crónicas 25:1 menciona a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, quienes profetizaban con instrumentos de música. Esto nos dice que la alabanza no es solamente un canto, sino también un medio por el cual Dios habla. Hermano, la alabanza es una comunión con Dios, y en la comunión con Dios no solamente tú hablas, Dios quiere hablar. Un ministro de alabanza no es solamente alguien que canta bien, sino alguien que abre su boca y deja que el Señor ministre a través de él. La redención en la alabanza transforma al adorador en un profeta, a la música en una manifestación de la comunión restaurada, a la congregación en un pueblo que no solamente canta, sino que recibe palabra viva de Dios a través de aquellos que hemos sido llamados a ministrar. La alabanza no es unidireccional. No solamente se trata de nosotros buscando a Dios, llamándolo, exaltándolo con nuestras voces. No es solamente nuestra respuesta a su gloria, sino también su voz fluyendo a través de nosotros para ministrar al pueblo. No fuimos redimidos para cantar canciones bonitas ni para llenar un espacio en la liturgia. Si solo viéramos la alabanza como nuestra ofrenda hacia Dios, estaríamos limitando el propósito de la alabanza. Pero Dios no solo recibe nuestra alabanza, también nos usa en medio de ella. Él quiere hablar a su iglesia, Él quiere sanar, Él quiere despertar a los dormidos. No nada más a los que se duermen físicamente, ¿verdad? Quiere restaurar a los quebrantados, quiere liberar a los cautivos, y lo hace a través de la alabanza, hermano. No con manipulaciones emocionales, no con repeticiones, sino con una adoración que fluye desde una comunión real con Dios. Por eso, hermano, principalmente nosotros los ministros de alabanza necesitamos tener una comunión viva y real con Dios. Isaías no habló en nombre de Dios hasta que su boca fue purificada. De la misma manera, la redención no solamente nos hace libres, nos hace útiles en las manos del Señor. Nos convierte en instrumentos vivos, en voces proféticas, en testigos de su gloria. ¿Quién va a decir, hermano? ¿Quién va a manifestar? ¿Quién más que nosotros, hermano, que podamos hacer ver al pueblo lo que nosotros estamos viendo delante de su presencia, y ellos nos sigan nuestros pasos, hermano? Entonces nuestra alabanza no se debe quedar en lo estético o en lo emocional o en lo técnico. Debe convertirse en un canal de Dios para su pueblo, un espacio donde Él ministra, donde Él habla, donde su presencia es una realidad palpable. Así que nunca caigamos, hermano, en la rutina de cantar sin propósito, que no seamos solamente repetidores de letras que otros escribieron y ya. Que cada vez que alabemos lo hagamos consciente de que estamos parados en un lugar santo, que tenemos acceso a un lugar que costó sangre. Entonces, hermano, Dios no nos llama solamente a cantar, ser músicos, sino a traer su palabra
a reflejar su gloria, a ser mensajeros de lo que Él está haciendo en su pueblo. No somos simples alabanceros, como les dicen. Somos ministros. Si Dios nos ha redimido, es para que en nuestra boca haya fuego, haya verdad, haya un mensaje que transforma la vida de los hermanos. ¿Qué estamos haciendo, hermano, con ese privilegio de su redención? ¿Somos solamente espectadores de un momento? Estamos siendo la voz de Dios en medio de su pueblo. Si la alabanza si no nos convierte en portavoces de su gloria, entonces estamos desperdiciando lo que el Señor ha hecho por nosotros, el propósito de nuestra redención. Entonces, hermano, que cada vez que abramos nuestra boca para alabar, lo hagamos con el peso de la gloria de Dios sobre nosotros. Que cuando entonemos un canto, hermano, lo hagamos sabiendo que no solamente emitimos un sonido desconectado de nuestra mente o de nuestro corazón, sino un acto de Dios. Aún mismo, hermano, en las palabras de nuestras canciones que están influidas por la palabra del Señor, hermano, tienes que estar consciente de lo que estás cantando. No solamente dirijas así como que, ya va verso, precoro, coro, puente, coro, ¿no? Y cuando sigue lo demás, le dices a la congregación, corazón, y ya van a cantar corazón, ¿quién sabe qué? Ahora vamos a repetir el verso, y así. ¿Qué es eso, hermano? Es mecánico, ¿no? ¿Qué tal si la palabra del Señor está exaltando algún atributo del Señor y en un momento en donde no hay letra, expresas algo para que la congregación también entienda lo que está cantando? Tú mismo conecta tu espíritu con tu boca. Cuando la redención, hermanos, se expresa en la alabanza, el adorador deja de ser solamente un cantante o un instrumentista, sino que se convierte en un profeta que ministra la presencia de Dios. Eso es lo que fuimos llamados a hacer, hermano. Toma la responsabilidad. La cuestión es, ¿lo crees? Si estás de acuerdo y lo crees, vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias te damos porque estás aquí. Y no hay nada, Señor, que se esconda de tu vista. Tú eres omnipresente, Señor. Tú eres grande. Gracias por enseñarnos, Padre. Yo te pido que cada hijo tuyo que ministra, Señor, en sus iglesias, sea lleno, Padre, de el conocimiento de tu persona, Señor, más allá de un conocimiento que se queda en la cabeza, que es intelectual, Señor. Te lo pido, Señor, que tú abras los ojos de cada uno de nosotros para verte, Señor, sentado en tu gloria. Verte, Señor, como te vieron esos grandes hombres, Señor, que te buscaban con toda sinceridad, con todo su corazón, Señor. Que tú nos hagas ver, Señor, que limpies nuestros labios, Padre, para comunicar tu mensaje, Señor, para hablar
en medio de tu pueblo, Señor, que lo necesita, y tú, Señor, que lo deseas también, Padre. Rompe, Señor, nuestro corazón y nuestras mentes, Señor, de dudas, de falsas doctrinas, Señor, que inhabilitan, que obstaculizan, Señor, lo que tú quieres hacer. Que no seamos nosotros, Señor, esos que obstruyen por apatía, por falta de fe. Lleva nuestro corazón delante de ti, Señor, y haznos ver tu gloria, Padre. Habla, Señor, a tu pueblo. No solamente este momento, Señor, sino cada vez que te buscamos en nuestra conciencia, Señor, de estar parados delante del cielo, Señor, contigo. Y aquí estamos, Padre, una vez más, redimidos, limpios por tu sangre, esperando de ti, Señor, lo que tú quieres hacer de nosotros, lo que tú quieras mostrar, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que has estado haciendo estos días, Señor. Que no se quede, Señor, en este congreso, sino que todos llevemos esta tarea, Padre, de entenderte, de trascender, Señor, nuestro conocimiento y vivirte, Señor, así como Adán y Eva en el Edén. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.